Estamos con Cristo aquí, bueno, el corazón de Cristo, aquí fue donde Poncio me hirió. No podemos hacer nada. La cicatriz. Aquí vamos con todo, que somos cristianos. Ay, no. Lo bueno es que esto sí está saliendo grabado. Excelente. Estos videos pueden ir por las redes. Niñas, cuéntenme ustedes, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bienvenidos al programa Unidad Inco Podcast. Nos hemos hecho más bienvenidas, nos estamos haciendo los explicadores, pero no importa. Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar sobre la resiliencia, ¿ok? Y la palabra resiliencia proviene del latín resilio o resiliere, que significa volver de un salto. Entonces, ¿volver de dónde? Cuando estamos en un conflicto, en un caos, en un trauma, es cómo salimos de esa situación y cómo nos reestructuramos, cómo nos rehacemos, ¿no? Tiene que ver con cómo te reacomodas. Cuando yo me hice una pregunta, ¿cuándo comenzamos a ser resilientes? Y todo comienza desde la niñez, desde cómo nuestros padres nos ven, nos perciben y cómo nosotros percibimos a nuestros padres. O sea, no es igual tener unos padres con sus necesidades cubiertas que tienen tiempo para jugar, para hablar, para enseñarnos a manejar bicicleta, para jugar ajedrez, para cocinar. Tienen tiempo disponible para el niño, la niña o los niños. A padres que no tienen sus necesidades cubiertas y tienen que trabajar el día a día y llegan cansados, agotados a casa y el niño va a solicitarles o enseñarles un dibujo o solicitarles un poquito de atención y dicen, ya va que estoy cansado. Entonces el niño no encuentra esa receptividad en el padre y comienzan a ser niños inseguros. También la rapidez con la que vivimos en un mundo que todo es inmediato, entonces el niño tiene que estudiar, que hacer, todo rápido, una cosa tras otra, porque no hay tiempo. Entonces al niño lo que hay es que ralentizarlo. ¿Cómo lo ralentizamos? Colocándolo en un deporte, enseñándole música, que escriba un cuento, que lea una historieta. ¿Okay? Hay maneras de hacerlo. Es muy importante que el niño tenga sus episodios de aburrirse, porque en el aburrimiento es que sale la creatividad. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí lo concatenamos con los podcasts anteriores, con el podcast de las necesidades. ¿Ok? Si una persona no está cubierta en sus necesidades, no va a dar lo mejor de sí. Si una persona tiene sus necesidades medianamente cubiertas o aceptables, no tienen que estar en el 100%, en el 60%, 70%, pues puede dar lo mejor de sí para su familia y para sí mismo. ¿Okay? Entonces, el niño va creciendo como un continente, ¿okay? Donde él puede realizar sus afectos y puede crear sus apegos y puede crearse su resiliencia. ¿Dónde la vemos? Cuando van al colegio la primera vez. Si el niño tiene un apego seguro, el niño siente la angustia de quedarse solo en el colegio, pero tiene la seguridad de que su mamá o su papá van a regresar a buscar. Si el niño tiene un apego ansioso, si el miedo a la pérdida se incrementa mucho más porque no está seguro que su padre vaya a regresar. Padres ansiosos crían hijos ansiosos. Entonces es como que si se siguiera una cadena, ¿ok? Entonces el niño tiene tanto miedo que le cuesta adaptarse al entorno y siente el colegio como que está perdiendo a sus padres, aunque a la larga se da cuenta que no es así. El apego evitativo es cuando no consigue los afectos de los padres como él quiere recibirlos. Probablemente sí los reciba, pero no como él quiere. Entonces él se vuelve aislado, son los ratones de biblioteca, son los niños también portados que no se sienten, pero que siempre están solos. ¿Ok? Porque tengo miedo a vincularme porque no me van a dar lo que necesito. Y el apego desorganizado es cuando no consigue a ninguno de los dos padres y los dos padres se siente atacado por ellos. O si no están, no tiene a alguien que lo guíe. Por ejemplo, en la película Elise, es una chica que crece con una madre que la critica, que la juzga, que la maltrata verbalmente. Entonces, ¿qué conducta desarrolla ella? Una conducta oposicionista desafiante. ¿A dónde la lleva esa conducta oposicionista desafiante? A la cárcel de menores.
Paradójicamente, en la cárcel de menores ella se siente bien y comienza a reestructurarse porque fue la única forma de alejarse de su madre. ¿Qué ocurre? Que ella después se casa, tiene un hijo, tiene una familia. Evidentemente, en uno de esos arrebatos de celopatía emocional, ella se desborda, toma su carro, sale y por equivocación, por error, por accidente, atropella a su hijo y su hijo fallece. Eso a ella le creó un trauma tan grande que generó una catatonia. ¿Cuánto tiempo duró ella en catatonia? 1 año, porque es 1 año lo que su mente necesitaba para regenerarse. Y en ese año, ¿qué ocurrió? Tuvo medicación, estuvo con electroshock, tuvo personas a su alrededor que la ayudaron a reconectarse con el mundo. Y fue un año donde su mente se reorganizó. Obviamente que la vida que tenía anterior al accidente se destruyó y no pudo volver a ella. Ella tuvo que crear una nueva versión de Liz. Entonces, ¿cuál es el trabajo del terapeuta? Sacar a la persona del trauma para llevarla a comprender su sufrimiento y así poder reconstruirse. Ese es el trabajo del terapeuta, porque un cerebro en trauma es un cerebro apagado, pero un cerebro que está sufriendo, un cerebro que está buscando una vía de sanación. ¿Sí? Silencio. Sí, la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de salir de situaciones tal vez difíciles o de sufrimiento y poder mejorar. No solamente es como transitarla, de aguantar mientras que está y que estamos transitándolo allí y fortalecernos más. Y esa resiliencia se construye, es como un arte de reconstruirse y es como un músculo, la parte psicológica. Entonces hay que ir paso a paso ejercitándolo, buscando ayuda, podemos conversarlo con otros, en otro contexto, familias, amigos, y buscar soluciones más ligeras para la situación que podamos estar enfrentando o transitando. Hay un proceso que es totalmente dinámico que se compara con la flexibilidad, es decir, que es una resistencia, sí, de aguantar y a veces presiones muy fuertes, pero también es como, así como el bambú, puedes resistir, puedes doblarte sin llegar a fracturarte o a partirte. Claro, es metafóricamente, ¿no? Entonces, la resiliencia tiene 3 pilares fundamentales que son, bueno, la aceptación. Hay que aceptar y reconocer que tenemos una situación que es complicada, que es así, que no puede ser diferente en muchos casos, sin desgastarnos tanto en ella. ¿Que puede ser difícil? Sí, no se dice que no, pero puede tener una solución o una forma distinta de verlo. El propósito, que vendría siendo así como el sentido, y así como decía Víctor Frank, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Es como encontrar un aprendizaje en un motivo para seguir adelante. Esa es básicamente la clave. Y sobre todo el que pasó por tantos desavenencias y inclusive llegar a perder su familia, muchas cosas. Sin embargo, esto le dio como la capacidad de tener la esperanza de tener un para qué y un por qué. La flexibilidad cognitiva viene siendo como la capacidad de cambiar la estrategia, es decir, cuando algo no funciona, que no, si el plan A falla, pues podemos buscar otro plan, que sería el plan B, y buscarle otra forma de solución y otra forma también de mirar esa situación que estamos pasando. En ese sentido es importantísimo gestionar nuestras emociones, porque las emociones siempre van a estar ahí y están allí para sentirlas y sentirlas también para poder sanar, porque es más difícil cuando no podemos expresar nuestras emociones y no las reprimimos
hace un efecto contradictorio porque nos pueden enfermar, implotan, es decir, van hacia adentro y muchas veces se somatizan en nuestro cuerpo. Entonces es importante sentirlas y no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones y tenemos que estar allí y dejarlas fluir. Y bueno, en ese sentido, pues la resiliencia es muy importante para todos, que la podamos sobrellevar, porque esa capacidad que nos permite siempre tener como esa esperanza de que ahorita estamos en una situación difícil o complicada o de sufrimiento, pero más adelante va a haber un horizonte diferente, va a haber una solución, y si no tiene solución, también es como un aprendizaje. A través de ese sufrimiento que pasamos, el aprendizaje nos va a dejar ser más fuerte emocionalmente. Y esa fortaleza emocional nos va a permitir sobrellevar de mejor manera diferentes situaciones que se presenten en un futuro, tal vez igual o tal vez más fuerte, pero ya tenemos esa capacidad a través de este aprendizaje de seguir adelante, con vistas hacia una esperanza y un futuro mejor. Bueno, en videos anteriores, Grabaciones anteriores. sí, yo retomaba aquí el tema del origen de la resiliencia y de dónde proviene. O sea, proviene de la mejora de los materiales para las construcciones. Es un concepto que pertenece a la arquitectura y a la ingeniería, pero sobre todo a la arquitectura. Y bueno, en estas disciplinas es las propiedades físicas de los materiales, que algunos es necesario que sean resilientes frente a catástrofes, huracanes, terremotos, inundaciones, fallos imprevistos incluso en las estructuras, con tal de minimizar los daños y poder acelerar la recuperación a lo mejor de las construcciones o el funcionamiento de una estructura por allí. Dentro de la resiliencia hay unos principios clave que nosotros solemos confundirlo, que es el de la robustez, que tiene que ver con la absorción de las cargas. Pero en el caso de lo psicológico también se habla de la robustez, donde hay una redundancia de vías por las que yo puedo absorber los impactos que llegan a la vida o manejar las problemáticas que se me presentan, las emergencias, el estrés, la ansiedad, el miedo, la depresión, la tristeza, la pérdida. Y las redundancias en este caso serían las conexiones que yo pueda tener con las personas, la flexibilidad cognitiva, los recursos internos, recursos externos. Pero tiene mucho que ver con los recursos internos, en cómo yo me manejo con lo que me sucede afuera. Porque, bueno, sí es cierto que tanto la familia como los amigos como la terapia funcionan como recursos externos. Pero en el caso de la robustez, yo puedo aguantar todos los golpes y seguir estando bien. Bien. ¿Qué pasa? Con esto de la robustez a la adaptabilidad, nosotros, aquí vamos a meter un tema aquí nacional, el tema de yo puedo resolver todo, o tranquilo, vamos a ver cómo hacemos, que es algo muy venezolano, que nosotros como que, bueno, salimos de una catástrofe y entramos en otra, y es, ok, no va a pasar nada, o sea, ya estamos aquí, vamos a ver de dónde sacamos plata, o a quién le sacamos plata, y eso lo resolvimos, así que por eso no te preocupes. Entonces, a veces confundimos el tema de ser resiliente. El concepto propio sería también un concepto, quien lo toma primero antes que la psicología, es la etología, desde el punto de vista de cómo los ecosistemas pueden reconstruirse o pueden recuperarse después de un gran daño.
como les decía, huracanes, terremotos, inundaciones, que a veces pueden acabar con poblaciones de ciertos animales o incluso la mano humana en la casa. Un ejemplo es el lobo americano, fue casi extinto y terminó mezclándose con los coyotes y con el perro doméstico callejero. Y ahorita se llama el coy wolf o el perro del este, que bueno, es una adaptación evolutiva que se dio en menos de 100 años y está permitiendo que haya un nuevo equilibrio en el ecosistema con un animal que es más dócil, más astuto, más inteligente, más fuerte a las enfermedades, y eso ha permitido que se recupere tanto el sistema como una especie por medio de una nueva. ¿Qué pasa? Porque el tema de la resiliencia en el venezolano puede ser a veces problemática, o a veces encontramos que vamos un poquito más allá de la resiliencia, que nosotros, bueno, no de nuestros recursos es el humor. O sea, nosotros todas las cosas las enfrentamos o con buen humor, con un chiste, o con simpatía, o con cariño, o vamos a reunirnos, vamos a compartir, vamos a picar una torta, eso, algo que nos lleve a conectar tanto con el que está afuera como con lo que estamos sintiendo y bueno, darle a lo mejor desplazar lo que estamos sintiendo. Pero precisamente en ese desplazar es donde está la robustez, porque en el caso de la robustez es como si hubieran múltiples amortiguadores que permiten que rechaces el golpe o que el golpe te mueva, pero tú puedes volver a la estructura. Distinto a la resiliencia, que es donde a lo mejor te puedes deformar desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista emocional, pero puedes recuperarte y volver nuevamente a ser la persona que era, ahora con un cambio transformador. Que ese cambio transformador es prácticamente unidad ENCO. O ENCO, el significado, es cambio transformador. Entonces, la resiliencia funciona con varios principios que pueden ser, uno de los que nombramos, puede ser la autoeficacia, o sea, cómo yo puedo autogestionar las cosas que me están sucediendo, tanto pidiendo ayuda como sabiendo yo desde lo que conozco cómo puedo tomarme esto, cómo puedo asimilar esto. La regulación emocional, que está dentro de este tema, y bueno, quién me acompaña y cómo me acompaño yo. Yo decía en otro video que grabamos que la narrativa influye mucho, la narrativa aprendida, de cómo yo aprendo, no de lo que me enseñaron, de cómo tienen que ser las cosas, sino de cómo yo puedo hacer las cosas mejor desde mí mismo. Y a veces, yo hay pacientes a los que les digo 70-30, o sea, no tienes que hacerlo al 100%, porque a lo mejor si lo haces al 100%, puede ser que en ese 30% que te falta para tú decir que me quedó perfecto, excelente, hagas algo que perjudique el otro 70%. Entonces vamos a hacerlo hasta el 70% que tú puedes decir, mira, está presentable. Y algunos se quejan y dicen, no, pero es que eso es cultura de mediocridad. No, porque a veces no estamos acostumbrados a la cultura de la excelencia. Estamos acostumbrados a que sean las cosas perfectas. Pero buscando la perfección podemos derrumbar todo. ¿Sí? Porque a veces la perfección puede construir un castillo de cristal, donde el más mínimo error hace que todo se derrumbe. Entonces, por ahí me quedo yo. ¿Qué dicen ustedes, niña? Sí, la resiliencia, como lo estamos comentando, es ese rasgo que nace o no, es un músculo que se fortalece, emocional, y se desarrolla. Es esa capacidad de navegar por la adversidad y salir de ella, no solamente intacto, ¿no? Sino también fortalecido a través del aprendizaje que nos tiene cualquiera de las situaciones. Aceptar la realidad es bien importante, porque muchas veces es la realidad que tenemos que vivir cada uno de manera individual para poder crecer como persona. Y el discernimiento, bueno, es aprender a distinguir en lo que se puede cambiar y que no está, lo que está fuera de nuestro control. Por ejemplo,
ser más neutrales, ver los hechos tal y cual como son, sin ser como muy exagerado o sin restarle importancia, que también es la otra parte, ¿no? Tiene que haber un propósito y un sentido, como era en el caso que nombraba antes de la logoterapia, que fue Viktor Frankl el autor de ella, que a través de su propio sufrir, a través de sus propias circunstancias de vida, que fueron bien difíciles, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿fue? Vio como la posibilidad de dejar un legado en la humanidad a pesar de que a él se le había arrebatado todo, inclusive su familia, su esposa, hijos, padres, y casi que él mismo. Sin embargo, él persistió y resistió tanto y sus escritos inclusive se los quemaban, los eliminaban y él volvía otra vez con un camborcillo, un carbón y hacía anotaciones. Y después que él salió de allí, pues salió bastante fortalecido y con esa idea fija de poder dar un legado a la humanidad a través de su propia situación personal. Entonces, ¿qué hace la trascendencia? Encontró un significado muy profundo en ese sufrimiento y la meta a alcanzar fue dejar ese legado. Los valores, bueno, los valores es como esa brújula ética que permite a las personas tener una integridad. Sí, pueden ser valores morales, sociales, psicológicos, espirituales, y a través de ellos, pues, mantenerse firme en esa marea tan fuerte que puede estar sufriendo. Y bueno, está la flexibilidad cognitiva, que es esa rigidez enemiga que muchas veces tenemos, que es lo que nos comentaba, pues ese pensamiento, ese mismo... Sí, es el de resistir. Sí. El resistir, distinto a la resiliencia. El resistir es como el acero templado. Eso, o sea, si voy a aguantar los golpes porque soy sumamente duro y resistente, pero en algún momento me voy a quebrar, me voy a fracturar. Se va a fracturar. Voy a dejar de aguantar. Sí, señor. Y en esa debilidad, pues puede venir el caos en la persona. Es decir, puede caer en una crisis emocional y psicológica y entonces es más complicado todo. Está, bueno, la conexión y la red de apoyo, que era lo que nos hablaban los compañeros. Es importantísimo que tengamos ese vínculo con otros seres porque nos nutre en la parte emocional, psicológica, espiritual, y ver la posibilidad de los recursos que se pueden gestionar y las estrategias que podemos buscar para solucionar todo esto. Y bueno, está la autogestión y el autocuidado, que la autogestión, bueno, es nosotros mismos hacemos la regulación emocional. No se trata de no sentir el miedo o no sentir el sufrimiento, el dolor, pero sí de equilibrar, siempre buscar un equilibrio, donde podamos tener como esa capacidad de poder resolver pasito a pasadito dentro de la misma situación que estén. Y están las microvictorias, que era lo que hablamos en el otro programa. Esas alcances pequeñitos que parece que no, pero sí están haciendo, sí están fortaleciendo ese músculo psicológico y emocional y sí están aportando para salir airosos de esta situación y obviamente fortalecidos. En este sentido de las microvictorias también está la parte que yo las llevo a todos los temas, que es el agradecimiento. El agradecimiento por todo, por la vida, por lo que nos pasa bueno, por lo que nos pasa malo también. Porque lo bueno, chévere, porque nos hace felices, nos da bienestar, pero cuando hay algo malo, por decirlo de alguna manera, un sufrimiento, un caos, una situación que nos moviliza, allí hay un aprendizaje y que en casi todas las situaciones el caos es importante para poder seguir, porque después todo se reestructura, después todo se ordena, después todo agarra como el verdadero cauce, que es el que va a llevar a mi trascendencia como persona, como ser humano, y muchas veces también así a la humanidad, así como lo hizo Viktor Frankl. ¿Qué nos comenta hablando de Viktor Frankl? Entonces ya entendemos que esto es un proceso dinámico y de crecimiento continuo que permite transformar las experiencias negativas en lecciones de vida.
Puede que tu vida anterior sea mejor que la que tienes ahora, pero ahora, en la de hoy, tienes la capacidad de modificar. Es muy importante la conversación interna, no te castigues si te equivocas, simplemente, ¿cómo corrijo? ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi desempeño? Y entonces actúa en función de tu propia respuesta. Tienes que hacerte preguntas para poder obtener respuestas. Es un proceso de autoanálisis. ¿Okay? Mira, es importante que dependiendo de lo que ustedes hayan vivido, a veces hay modelos de resiliencia que podemos encontrar en internet de personas exitosas, personas que lo han logrado, pero hay que tener cuidado a veces con los modelos que elegimos como guía, porque la resiliencia, como estamos hablando, es algo que se moldea, que se aprende, que se trabaja, que se instruye, pero también que se construye desde adentro. Por más que intentemos aprender quizás de otro, la red neuronal la va a construir tu cerebro, no la va a construir lo que el otro solamente te está diciendo de cómo él lo hizo. Por lo tanto, es importante, sumamente importante, que entiendas y comprendas tu propia historia para que puedas tomar como la rienda de cómo puedes ser tú resiliente o cómo puedes construir las cosas que sean mejor para ti. Porque las mismas cosas que han hecho exitoso o han hecho saludable a otra persona, puede que en ti se conviertan en caos, en catástrofe o incluso en malestar, para llevarlo a algo que no puede ser tan grave como caos y catástrofe. Pero la necesidad, hablando del tema del que hablábamos en el episodio pasado, la comprendes solamente tú, sobre todo cuando es una necesidad de cambio interno. El cambio transformador, elenco, lo vas a encontrar tú. Puedes tener guías, por supuesto que sí, pueden haber terapeutas, pueden haber amigos, pueden haber familia, puede estar la pareja. Tiene que haber muchas personas a tu alrededor, o a lo mejor unas pocas, que te ayuden a construir lo que tú quieres para ti mismo y cómo puedes sobrevivir en este mundo, para poder vivir tranquilamente. Sí, pues para eso hay varias técnicas también. Por ejemplo, la técnica de la meditación, que es muy buena, la de la respiración consciente, que va ligada con la meditación. Pues, si eres de las personas que no les gusta meditar, ejercicio físico regular, sube una montaña, o inscríbete en un gimnasio, o ve a nadar. También es importantísimo, que se subestime, pero es muy importante tener hobbies y actividades recreativas. Pintar, construir, escribir, lo que tú quieras, pero un hobby, algo que tú te desconectes de cualquier actividad que te genere estrés o que te genere un esfuerzo físico. Algo que hagas, que tú disfrutes, que puedes hacer sin que te paguen. Dormir bien, es muy importante. Sí. Alimentarse sanamente, bajar los niveles de azúcar, bajar las frituras, comer más vegetales. Lo básico, comer, saber cuáles son los alimentos probióticos que a ti te hacen bien. Entonces la dieta es muy importante porque en el intestino está nuestro segundo cerebro. Y así puedes ir fortaleciéndote completo, como un globo, como un todo, ¿no? Bueno, hablando de eso, la integración de la sombra es importante en lo que es la resiliencia sanadora, porque no niega el dolor ni la práctica, tampoco practica el positivismo tóxico, ¿no? Ese positivismo que no lleva a nada. Es darse el permiso para sentir, que era lo que comentaba anteriormente, y aceptar de repente la ira, la tristeza, el miedo inclusive, por parte del proceso, porque es un proceso de limpieza, es un proceso de reorganización dentro de ese caos. Y la compasión radical. Tratar las propias heridas con la misma ternura con la que se cuidara un ser querido que uno protege. Por ejemplo, por lo menos un niño. De esa misma manera, nosotros mismos nos debemos de tratar. Y bueno, la plasticidad emocional, súper importante. Como lo comentaba Edilia, pues eso es algo que solamente podemos hacer nosotros mismos. Y esa
esa neuroplasticidad, que es el corazón del cerebro, tiene la parte emocional y es la capacidad de expandirse para albergar nuevas realidades después de que las antiguas estructuras de vida ya se han cortado o se han roto, en fin. Y bueno, el cambio espiritual o filosófico, también una comprensión profunda de la existencia y del propósito vital que venimos a hacer en esta vida. Con cada obstáculo que pasas, fortaleces tu carácter. Sí. Bueno, ejercicio, ya les han ido dando, las muchachas pueden hacer deportes en equipo, eso los va a ayudar a promover, no es que los va a hacer, porque estamos muy acostumbrados también a este tema mecanicista, de que si haces esto va a ocurrir esto. No, el tema del ejercicio, del deporte, a lo mejor con amigos te va a ayudar a liberar oxitocina, también de redes de apoyo, de tener relaciones con tu pareja, te va a ayudar con el tema de la oxitocina. Está también hacer journaling o hacer un diario donde tú puedas registrar, te va a ayudar con el tema del reconocimiento y la regulación emocional, el sueño, por favor, muy importante el sueño, para el tema tanto uno de la amígdala y del descanso del cuerpo, o sea que hay una baja en el cortisol, tanto en el cortisol como en el estrés, por supuesto porque uno influye en el otro. Es súper importante que tengas una vida saludable también y equilibrada, porque puede ser que a lo mejor tengamos muchas cosas que nos ayudan a resistir y a ser resilientes, pero el cuerpo también necesita ser atendido. Sí. Y no se olviden del cuerpo. Y así como pueden ocuparse del cuerpo, recuerden también que el cuerpo tiene limitaciones. Entonces no se extralimiten también con el tema de las actividades físicas, porque eso igual pasa factura. Sí. Y después te tienen que operar. Sin comentario. Y la resiliencia sanadora pues nos recuerda eso, que la salud emocional y física no es la ausencia de cicatrices, sino es la capacidad de caminar con esas cicatrices y salir fortalecidos. Excelente. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchachos, ¿qué más? No sé. Hasta la próxima. En los comentarios. En los comentarios, por favor, escríbanos allí y le haremos llegar las respuestas.